Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre Smart Data Centers. Mi nombre es Emilio Muñoz y trabajo como responsable de contenidos de Voltimum España. Antes de empezar el webinar, quiero recordaros como siempre que para mayor fluidez de la plataforma os recomendamos que cerréis programas de mensajería y streaming, ya que consumen gran cantidad de datos. Hoy hablaremos de disponibilidad y máxima calidad eléctrica en centros de procesos de datos, y para ello contamos con un experto en esta temática. La ponencia de la tarde viene de la mano de Óscar Bermúdez, responsable de Ingenierías y Key Accounts en Socomec. Por favor, para un mayor aprovechamiento del webinar, ruego que guardéis las preguntas para el final de la ponencia y así Óscar pueda responder cada una de ellas detalladamente. Os dejo con Óscar y su ponencia, que espero que disfrutéis y aprendáis con ella. Buenas tardes, Óscar. Y después ver qué soluciones estamos aportando para precisamente un poco cumplir lo que en el título de la ponencia se destaca, ¿no? Garantizar una energía de máxima calidad y una disponibilidad lo más alta posible en el entorno data center, ¿vale? Si os parece bien, vamos a empezar. Socomec. Voy a presentaros un poco en 3-4 transparencias quién es Socomec, para aquellos que aún no lo conozcáis. Socomec es una multinacional de origen francés. Nació en el año 1922, con lo cual ya llevamos, va a hacer 94 años el año que viene. Somos unas 3.100 personas en todo el mundo, repartidas en 21 filiales, con 9 fábricas, centros de producción, básicamente focalizados, ahí veis en la foto, la sede central en Francia, ¿vale? Pero también tenemos fábricas en Italia y en China, en Túnez y en India. Pero para lo que sería el mercado en general, que creo que la gente que participa en este webinar tocamos, los centros de producción se focalizan en Francia e Italia. Francia, una gama concreta de productos, lo veremos más adelante, e Italia, otra gama básicamente de menos potencia y soluciones en continua, ¿vale? Aquí tenéis un poco también la facturación y básicamente Socomec se define o quiere definirse como un especialista. Un especialista, a día de hoy no es solo un fabricante, sino es un especialista en dar soluciones para la disponibilidad, control y máxima eficiencia en general en todas las redes de baja tensión, instalaciones eléctricas y concretamente, para el caso que nos pertoca hoy, en lo que serían los data centers. Un poco antes de presentar las instalaciones de Socomec que tienen tanto en Francia como en Italia, deciros que Socomec está presente en España desde hace ya más de 20 años, con sedes en Madrid y Barcelona. La dirección general y comercial está en Barcelona y la dirección técnica está en Madrid. Y a partir de aquí, pues, tenemos delegaciones tanto comerciales como de servicio técnico repartidas por todo el territorio nacional, ¿vale? Hecho ese inciso, veis aquí en algunas imágenes las plataformas de ensayo que disponemos tanto en Francia como en Italia, ya no solo para probar los productos, los equipos que Socomec propiamente fabrica en ambos países, tanto en Francia como en Italia, sino incluso también son ensayos, son laboratorios donde otros fabricantes, incluso fabricantes de la competencia, pueden llegar a venir y probar sus productos, SAIs, interruptores, automáticos, cualquier tipo de producto,
ya que pensar que este laboratorio de ensayos, uno de ellos en concreto, que está en Francia, es el segundo laboratorio con mayor capacidad de toda Francia. ¿Vale? Lo cual es un laboratorio muy potente. Estamos hablando de que podemos llegar a probar hasta cortocircuitos de hasta 100 kiloamperios, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, con posibilidad de certificar tanto CE como quema, como GOS, como huele, todo tipo de productos relacionados con el entorno de la baja tensión. Entonces, ¿qué aportamos? ¿Qué podemos llegar a aportar? O sea, Socomec se vende como un especialista, es decir, es una empresa que intenta adaptarse a las necesidades del cliente, ¿ok? No solo en cuanto a lo que sería un portfolio de producto estándar, sino que escuchamos los requerimientos del cliente y a partir de aquí intentamos buscar soluciones. Se han desarrollado productos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, o de vos, perdonad si os tuteo de vosotros, conocéis los sistemas de transferencia estática de carga. Años atrás, este producto que ahora es muy conocido en el entorno de data center, pues lo inventó Socomec. Lo inventó Socomec y fue gracias a una consulta de un cliente, de una necesidad de un cliente. Y a partir de aquí, fijaros hasta dónde se ha llegado, ¿no? Importante, gran parte de la facturación se reinvierte en lo que sería I+D+I. Es decir, tenemos un espíritu innovador. Por supuesto, a nivel de servicio, para nosotros es de los productos más importantes que ofrecemos, porque las instalaciones son instalaciones dinámicas, móviles, y que requieren de una mantenibilidad determinada para realmente aquello que hemos comprado e implementado se conserve en buen estado a lo largo del tiempo. Algunos de los reconocimientos, un poco ya acabando, esta es la última slide referente a Socomec, ¿vale? En cuanto a parte comercial. Aquí veis un poco que Socomec es una empresa que está en el mercado, que está debidamente reconocida y que el último gran reconocimiento nos llegó el año pasado como empresa de UPS, de sites, más importante del año pasado. ¿Okay? Insistimos, especialistas en alimentación crítica y eficiencia energética. Aquí ya ponemos la primera transparencia, no sé si la veis bien, donde disgregamos lo que sería un posible data center, ¿no? Con su sala IT, ¿vale? Donde está todo el equipamiento informático con los servidores, donde tenemos las salas de potencia, donde podrían estar, pues eso, UPS, grupos electrógenos y otros equipos, e incluso posibilidades de tener todo este equipamiento en soluciones containerizadas, en shelters exteriores, ¿vale? Por temas de espacio, que a lo mejor la ubicación donde estamos implementando el data center no tiene capacidad para ubicar dentro más equipos, pues se pueden utilizar soluciones containerizadas. Fijaros que aquí tenemos una foto de todo aquello que Socomec puede ofrecer, desde lo que serían sistemas de transferencia de carga aguas arriba, imagina una conmutación, por ejemplo, red grupo, pasando por lo que serían sistemas de medida, de monitorización, que lo veremos más adelante, es decir, para medir la calidad de energía del data center. Tenemos, obviamente, sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS. Tenemos sistemas de transferencia estática de carga. Y un poco todos serían las principales o los principales equipos que Socomec puede llegar a proponer para el entorno data center. Pero dejadme que profundice un poquito más adelante y dejadme que empiece ya con lo que sería la agenda verdaderamente del webinar, ¿no? Vamos a ver cuál es el escenario actual en un data center. Quizás muchos de ustedes pues conozcan más lo que sería el escenario en sí, ¿no? De un data center actual. Cierto es que esto continuamente va evolucionando, lo cual es posible que algún dato, por ejemplo, la potencia máxima de un rack
de servidores, a lo mejor yo hablo de una potencia, a lo mejor esto a día de hoy pues os pueda sonar un poco dispar a lo que hay actualmente. Veremos cómo se clasifican los data centers, hablamos a nivel de infraestructura principalmente, y los conceptos básicos que se deben cumplir, ¿no? La disponibilidad, la eficiencia, flexibilidad, reducción del total cost of ownership y, por supuesto, la mantenibilidad. A posteriori veremos qué es lo que podemos nosotros, ya has hecho una primera foto, aportar para cumplir estos parámetros y acabaremos la presentación, ¿ok? Con lo cual, ¿cuál es el escenario en un data center? Primero, ¿cómo podemos clasificar, vamos a decir, objetiva o subjetivamente los data centers a día de hoy? 3 parámetros, podríamos decir, por superficie, 100 metros cuadrados de ocupación, por potencia y por número de racks. Insisto, estos valores son un poco subjetivos, pero un poco lo que por diversas fuentes hemos obtenido, con lo cual y nos ha servido para preparar esta slide, ¿no? Los podemos clasificar en pequeños, medios, grandes y muy grandes, o en inglés el término very large data center, ¿no? Ahí lo veis, pequeños menos de 20 racks, medios menos de 100, grandes entre 100 y 500 y muy grandes más de 500 racks. Deciros que Socomec está focalizado, o es muy especialista, podríamos decir, en el data center pequeño, medio y sobre todo, podríamos decir, el grande. El muy grande, a día de hoy, por X motivos, sobre todo por las potencias que se exigen en este tipo de data center, podemos dar soluciones, es obvio, pero a lo mejor no adaptada a las necesidades que algún cliente pueda requerir, ¿vale? Después os explicaré el porqué de ello. Pero fijaros, ¿no? En la foto es esta, ¿no? Data center pequeño, medio, grande y muy grande. A partir de aquí, dependiendo de la criticidad que el cliente requiera para su instalación, podemos invertir o más dinero en la infraestructura. Entonces, es muy importante pues dónde se va a ubicar ese data center, las condiciones, por ejemplo, climáticas, por ejemplo, las acometidas de lo que serían las compañías eléctricas, para ubicarlo cerca a lo mejor de estaciones transformadoras, ver qué espacio, cuántos metros cuadrados dispongo para saber hasta qué número de servidores puedo ir creciendo, ¿vale? Si es un data center de densidad media, de alta densidad, y a partir de aquí me apoyaré o no en ciertos estrés o recomendaciones que aquí ya empiezo a, bueno, enumero o cito lo que sería la clasificación TIER por el Uptime Institute, que ahora veremos más adelante, pero que sirve de guía un poco para el diseño y después mantenibilidad incluso a nivel de diseño, construcción y mantenibilidad de la instalación. Al final es importante basarse en algunos estándares para realmente saber que lo que está incluyendo sea lo mejor, ¿no? Los 5 aspectos claves, insisto, disponibilidad, eficiencia, flexibilidad, reducción del coste total de la propiedad y mantenibilidad, ¿vale? Disponibilidad, cargas críticas, no puedo parar, ¿vale? El paro del servicio en una instalación crítica puede suponer muchas pérdidas a la compañía, ¿vale? La eficiencia, obviamente, vamos a reducir costes. Cuanto mejor eficiencia tenga, cuanto mejor PUE tenga en mi data center, mejor rentabilidad le voy a sacar a mi instalación. Flexible. Las instalaciones son dinámicas. No puedo hacer o dimensionar una infraestructura que no sea posible o no sea capaz de escalar, de ir hacia más potencia, por ejemplo, de forma más o menos fácil, ¿vale? Y obviamente control del consumo, la capacidad energética, optimizaciones de espacio, es decir, en general el TCO lo que mide es eso, no solo la eficiencia, sino pues otro tipo de costes, de inversión, es decir, lo que me cuesta la inversión inicial, pero también incluso de cara a la rentabilidad y de cara a la posible venta de negocio de mi instalación. Y, por supuesto, vital, las instalaciones hay que mantenerlas, ¿vale?
y que sean fácilmente mantenibles. Aquí tenéis una foto un poquito ya más en profundidad de aquella que hemos visto al principio, ¿no? Más genérica, donde vemos, también resumidamente, pero sería un esquema unifilar o multifilar, bueno, unifilar mejor dicho, con bloques de una cometida, más, aquí lo veis, lo que sería la cometida compañía, con los grupos aquí en paralelo, con unos transformadores de compañía, después doble distribución, una distribución posiblemente crítica por la parte izquierda, con una serie de UPS, por la parte B, una parte con distribución o alimentación a cargas no críticas, ¿vale? Y dentro de lo que serían todas estas partes, pues Socomec puede intervenir pues, en lo que veis de color amarillo, es decir, ATS, conmutaciones aguas arriba, red grupo, trafo, medida en los diferentes puntos donde se requiera, análisis de la calidad de energía en los cuadros principales, sistemas de conmutación estática de carga para conmutar líneas cerca ya de lo que serían las PDUs y en general, y obviamente las UPS, ¿no? Eso es donde Nosocomec puede ayudar a la disponibilidad en un data center. ¿Cuál es la carga principal? No la única, obviamente, que nos encontramos en un data center que consideramos carga crítica y que por ello viene precedida o siendo alimentada por un sistema de alimentación ininterrumpida. Los blade servers. No os voy a explicar lo que es un blade server, estoy convencido de que todos vosotros lo conocéis. Lo que está claro es que de unos años para aquí los servidores han evolucionado mucho y lo que sí que se ha trabajado es en la reducción del espacio y trabajar con altas densidades, es decir, poco espacio y mucha capacidad en potencia. Aquí hablábamos, o en su momento yo, cuando hice la presentación de capacidades de rack, está un poco por encima de lo que actualmente se está instalando, pero pudiendo llegar hasta 24 kilovatios de rack, de potencia por rack. ¿Okay? A partir de aquí, lo que es importante es que cuanto más potencia se requiere, más demanda de kVA o de kilovatios de UPS se van a requerir, pero por otro lado, vamos a tener más calor disipada, con lo cual, en contrapartida, van a subir los costes de instalación, con lo que tengo que tener muy claro varios conceptos, entre otras cosas, por ejemplo, la eficiencia de los equipos a instalar, para contener esos costes de instalación, ¿no? Un poco reducir el TCO. Si hablamos, por ejemplo, de UPS, una de las cosas que se me vienen a la cabeza, lo digo porque una UPS es un equipamiento que está a las 24 horas los 365 días del año funcionando, con lo cual el impacto en cuanto a eficiencia es muy grande. En cuanto a costes, ¿no? Debido a las posibilidades que tienen esas UPS. Es importante que la UPS, cuanto más eficiencia tenga y menos pérdidas tenga, por consecuencia, el impacto contra el PUE va a ser muy elevado y el impacto contra los costes de instalación también van a ser, más que de instalación, de manutención, van a ser muy grandes. Lo iremos viendo, ¿vale? Clasificación de los data centers. Hay varias fuentes. Principalmente tenemos estas dos. Os sonarán a todos seguramente la clasificación TIER, por el Uptime Institute, y también tenemos lo que sería la TIA, la 942, una regulación o una recomendación proveniente de Estados Unidos, la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, y lo que proporciona el Uptime es una clasificación, un estándar industrial para lo que sería la infraestructura de los data centers, ¿vale? Cubre tanto la infraestructura eléctrica y mecánica, permiten o proporcionan la certificación ya no solo del diseño de la instalación, ¿vale?, sino también de la construcción, es decir, ellos tienen la capacidad de enviarte a un especialista y certificar que aquello que has certificado como diseño, realmente lo hayas construido en base a ese diseño. Con lo cual, eso es importante porque mucha gente
se basa en la estandarización Tier, pero solo en lo que sería el diseño, e incluso obtienen la certificación Tier en lo que sería el diseño del data center. Pero es importante también la parte de construcción, es decir, que algún especialista de uptime vaya a la instalación y en ese caso valide o certifique que todo eso que en el diseño se ha clasificado, por ejemplo, como Tier 3, a nivel de construcción se haya respetado. Y, importante, quizá un poco más desconocido, la parte de operativa. También el uptime clasifica el data center a nivel de sostenibilidad, pues, a nivel de mantenimiento, podríamos decir, según el nivel de varios parámetros. Por ejemplo, la ubicación, los recursos empleados, la documentación para el mantenimiento. Pues clasificaban el data center como oro, plata o bronce, ¿vale? Y es importante porque ellos no entran en lo que sería los suministros fuera del propio data center. Es decir, ellos entran en la infraestructura en isla propiamente del data center. Cómo venga la cometida por parte de compañía, no, lo que sería el uptime no entra, ¿vale? Es importante tener en cuenta que la infraestructura en sí depende de lo que sería el suministro de compañía, ¿vale? Entonces, si es doble cometida, si tengo una única cometida, si la doble cometida que tengo viene de una compañía eléctrica y la otra de otra. Pero en este caso, insisto, el uptime, la clasificación Tier no entra. Sí que es algo que está citado por la TIA 942, entra en este aspecto, pero el Tier no, ¿vale? También es cierto que en algún momento se ha escuchado hablar de clasificaciones Tier 3 más o 3 más. A día de hoy, como veremos a continuación, la clasificación Tier se ha resumido en 1, 2, 3, 4. ¿Vale? E incluso, esto es de hace nada, se ha prohibido a la TIA 942, que utilizaba también la nomenclatura Tier, a utilizarlo. ¿Vale? Es decir, si escucháis o habláis de Tier, es relacionado con el uptime. A ver, que tened en cuenta que no tengo nada con el uptime, pero estoy explicando un poco la realidad actual, y esto es verídico, ¿ok? ¿Cuál resumen de lo que sería la clasificación Tier que afecta a la infraestructura, básicamente a lo nuestro, ¿no? Caminos de suministro, en el caso de Tier 1 es una única línea de alimentación a la carga, también en el Tier 2, en el Tier 3 se exige una línea redundante y en el Tier 4 se exigen 2 líneas de alimentación hacia la carga. Si tenemos servidores de doble fuente, cada fuente se alimentará de un path de alimentación diferente. En cuanto a lo que sería equipamiento, vamos a centrarnos en las UPS, aunque sería lo mismo para cooling y para grupo. En el Tier 1, una única UPS es suficiente. En el Tier 2 necesito una UPS más otra UPS redundante. En el Tier 3, lo mismo. Y en el Tier 4 tengo dos opciones, o una UPS en cada línea de alimentación o una UPS más otra redundante en cada línea de alimentación. Un 2N o un 2N más 1. Dependiendo de la clasificación Tier, obviamente la Tier 4 es la máxima clasificación, la duración de los periodos críticos es mucho mayor, ¿ok? En el caso del mantenimiento, en el caso de cuando vamos acercándonos al Tier 4, vemos que no hay posibilidad de fallo, es decir, que el mantenimiento se puede hacer sin corte. Esto lo veréis claramente ahora en los esquemas que os pondré, porque hay dos líneas de alimentación claras y seguras, ¿ok? Y bueno, obviamente la elección de una u otra depende del dinero que tenga o de la criticidad que pueda llegar a tener un cero en mi instalación, ¿no? Lo que sí que está claro es que al final la clasificación de la disponibilidad, en este caso, va ligado a lo que sería el MCOF, el tiempo medio entre fallos, de menos a más, de Tier 1 a Tier 4, ¿vale? En lo que sería el número de 9, ahora lo veremos también más adelante. Arquitecturas típicas 1 y 2, Tier 1 y Tier 2, ¿ok? Ahí lo tenéis. Ya lo he explicado, no voy a escribir mucho más. Tier 1, un único camino, un SAI, grupo. Tier 2, SAI más otro redundante, grupo más grupo redundante. Tier 3, SAI más su redundante y una línea redundante
aunque no venga, o sea, aunque no haya una UPS en esa línea, ¿vale? Y el Tier 4, la carga viene alimentada por doble línea en la cual en cada una de esas líneas tenemos una UPS o una UPS más otra redundante. ¿Okay? Aquí tenéis un ejemplo de configuración Tier 4, el data center, donde tenemos toda una fila de racks de servidores. Las fuentes A, podríamos decir que son las azules, las B, las rojas. Entonces utilizamos una cadena de equipos UPS para el camino A y otra para el camino B. Y a partir de aquí hacemos la alimentación, garantizando en todo momento que si tengo un problema con la línea A, con el suministro de SAI de la línea B me alimentará la otra fuente de ese rack. ¿Vale? Obviamente, dentro de lo que sería el data center existen también cargas que no tienen doble entrada. Y en este caso, la solución, como ves aquí a la izquierda, un momento, que os lo pueda señalar. ¿Vale? Aquí tenemos lo que sería el sistema de transferencia estática de carga, donde tengo la posibilidad de alimentarme de A y de B a una carga con una única entrada. ¿Vale? Si tenéis algunas preguntas, pues lo vais anotando y después lo comentamos. ¿Qué es la disponibilidad? Fácil. Concepto uptime y downtime. El uptime es una medida de tiempo que un sistema de computadoras es un tema informático. Ha estado up y funcionando. La definición opuesta a esto es el downtime. Es el tiempo de un sistema ha quedado no operativo. El uptime y la fiabilidad de los sistemas informáticos y de las comunicaciones se mide en número de nueves, como he avanzado anteriormente. 5.9 significa 99,999 de disponibilidad, que traducido en tiempo de downtime representa aproximadamente 5 minutos y 15 segundos por año. ¿Okay? Cuanto más 9 tenga, mejor será mi instancia. Fijaros que el Tier 3 apostaba como mínimo por 4 9. ¿Okay? Definía. La definición de disponibilidad es la fracción de tiempo que un sistema reparable está disponible para su uso. ¿Vale? Va totalmente relacionada la disponibilidad con el MTBF y con el MTTR. El MTBF es el Medium Time Between Failure y el MTTR es el Medium Time Till Repair. Creo que todos entendemos lo que quiere decir, es decir, aquí a la izquierda lo tenéis. Tengo un fallo, ¿vale? Al segundo fallo lo tengo al cabo de X tiempo. Esto se mide en número de horas, obviamente. Y el MTTR lo mismo. Tengo un fallo, ¿cuánto tardo en repararlo? Con todo ello, obtendré la disponibilidad de mi instalación, de mi sistema. ¿Vale? Obviamente, la clave es reducir el tiempo de reparación. Veremos, por ejemplo, las soluciones modulares que tienen un tiempo de reparación muy bajo, con lo cual aumentan la disponibilidad y de la instalación. Y el tema también se trata, obviamente, de aumentar el tiempo medio entre fallos, ¿no? Cuanto menos fallos tenga y más decalados, muchísimo mejor y mejor será mi disponibilidad. Ahí tenéis un poco la relación tiempo con disponibilidad, ¿vale? Fijaros que antes hemos comentado los 5.9, que básicamente es un tiempo de no disponibilidad de 5 minutos máximo, ¿ok? Aunque esto realmente al final en la práctica, por ejemplo, en una arquitectura Tier 4, a ver, se permite, pero no se permite. Es decir, al final tú tienes una instalación en la cual no pueda haber interrupción. Es una clasificación un poco teórica, el concepto de disponibilidad. Esto lo hemos visto antes. Ya fijaros que los esquemas van evolucionando y se les van poniendo más caras, ¿ok? Aquí ya a lo que sería la red de baja tensión, pues seguimos insistiendo. ¿Dónde podemos nosotros dar soluciones? Conmutaciones aguas arriba, regrupo, temas de control del análisis de la calidad de energía, tema de medidas, temas de UPS, temas de sistemas de transferencia estática de carga y en general PDUs, en general todo lo que sería lo que ya se ha ido comentando, que ahora en la parte de soluciones lo explicaremos mejor. En cuanto a la disponibilidad, la fiabilidad, obviamente Socomec aporta toda una serie de soluciones. En la parte de lo que sería conmutación, aguas arriba,
trafo, red, grupo, red trafo, perdón, grupo trafo, ya me he liado. Tenemos lo que serían los ATS, ¿vale? En nuestro caso, el nombre comercial es ATIS, ¿ok? Tenemos soluciones hasta 6.300 amperios. Son soluciones con corte, ¿vale? Es decir, son conmutaciones con paso cortero. Básicamente es la diferencia principal entre los ATS y el STS, ¿vale? Entonces, es que estaba viendo ahora el chat, pensaba que habéis hecho alguna pregunta. Eso sería lo más cerca de lo que sería la cometida, ¿no? La parte de conmutación. Después tenemos la parte de medida. La parte de medida tenemos soluciones tanto multipunto como monopunto, ¿vale? Aquí simplemente deciros que podemos medir lo que sería tanto tensiones como corrientes como armónicos de nuestro data center con la solución llamada DIRIS, ¿vale? La DIRIS estándar y la DIRIS DigiWare. Incidiremos más adelante en ello. Vamos bajando en el escalón. Tenemos la parte de UPS. Dentro de lo que sería las UPS tenemos infinidad de soluciones, pero es cierto es que lo que sería enfocado a data center a día de hoy, por muchos motivos, se está enfocando o sintetizando en soluciones modulares. UPS modulares, como por ejemplo la que veis aquí en la foto, son soluciones que permiten tener un MTTR muy bajo, es decir, en este caso tenemos módulos hot track y plug-in, cambio en caliente, tiempo de reparación 5 o 10 minutos, con lo cual la disponibilidad es muy alta. Aparte son soluciones que permiten escalar e ir creciendo en potencia en base a las necesidades reales del data center. E incluso lo contrario, ir reduciendo potencia para siempre tener la máxima eficiencia en la UPS. Es decir, una UPS trabajando al 10% es mucho menos eficiente que una UPS trabajando al 75%. Entonces voy jugando con el número de módulos para tener siempre la máxima potencia. ¿Vale? Con lo cual, repasando, ATS, medida, UPS. Y aquí faltaría añadir, que lo veremos después, pero también podríamos poner la parte de STS. Esos serían las cuatro grandes soluciones que Socomec aporta al data center. Conceptos, la eficiencia, lo hemos ido hablando. Fijaros, ¿cómo se mide el PUE en un data center? Aquí, insisto, vosotros probablemente tengáis mucho más experiencia en ese sentido, pero esto es muy fácil, es decir, los kilovatios que salen con los kilovatios que entran. Al final, cada fabricante de cada equipo que se instala en un data center lo que tiene que intentar es reducir por su lado las pérdidas, con lo cual incrementar la eficiencia de su equipo, con lo cual ayudará a mejorar el PUE en la instalación, ¿vale? Hablo de PUE a nivel de infraestructura. Aquí veis también el PUE a nivel de IT, donde aquí nosotros no podemos entrar. Entonces, pues, la definición de eficiencia en un site, en cualquier otro equipo, viene por la relación entre kilovatios en salida y kilovatios de entrada. Los kilovatios que no se aprovechan se pierden en forma de calor, una energía térmica disipada. Cuanto menos energía térmica disipada tengo, mayor eficiencia tiene mi equipo, ¿vale? Cuanto menos pérdidas tenga, menos frigorías de lo que será el sistema de cooling necesito. Con lo cual, fijaros que es importantísimo, ya os avanzo que es una de las cosas que más se mira cuando se elige una UPS, la eficiencia. La eficiencia es vital. Pensar que el tener una eficiencia del 93 al tenerla al 96% implica reducir las pérdidas de forma muy grave, drástica, ¿vale? Fijaros que ahí lo que os comento, un incremento del 15% de rendimiento reduce las pérdidas por 4, ¿vale?
no es muy descabellado hablar que hace 10 años teníamos UPS online, ¿vale? Adquiristores, trabajando con rendimientos 50% de carga del 80%. Pensar que ahora lo mismo, con la tecnología actual, estamos en 95-96%, lo cual hemos aumentado un 15%, hemos aumentado o disminuido las pérdidas por 4. Eso es vital o brutal, si fijaros en la fórmula que ahí pongo, ¿no? El coste de la energía anual. Es que perdonad, pero es que estoy viendo cuando sale una pregunta ahí, despista. Después os respondo, ¿vale? El coste de la energía se mide por las pérdidas del SAI a potencia nominal multiplicado por el número de, o sea, el tanto por ciento de carga al que trabaja el SAI por las horas de operación y días de operación y por el coste del kilovatio hora. Y las pérdidas de un SAI, que al final es como sé que un SAI es eficiente o no, vienen dadas por la potencia que entrega multiplicado por un factor de corrección del rendimiento. Si el rendimiento fuera 1, fijaros en la fórmula, sería, no tendría pérdidas. Entonces, el rendimiento, que al final es la variable clave en todo esto, lo tiene que dar el fabricante. O de forma teórica o de forma práctica, es decir, o a través de unos test presenciales, o, como en nuestro caso, certificado incluso por organismos externos. Es decir, nosotros ahora hablaremos de la eficiencia que dan nuestros equipos y las tenemos. Esas eficiencias están certificadas por Bureau Veritas o por la TÜV, por un organismo externo. Porque si no, en los catálogos veréis, si cogéis catálogos de fabricantes de UPS, todo el mundo os pondrá rendimiento de hasta el 96%. Eso hay que entrar en profundidad. Entre otras cosas, como veis en la gráfica, depende del tanto por ciento de carga, depende de la topología de carga y de una serie de cosas que o bien se prueban en nuestra plataforma de test o bien algún organismo que haya probado lo certifica. Lo cual es importante hablar claramente de cuál es la eficiencia real de los equipos y al tanto por ciento de carga al final preveo que vaya a estar trabajando el SAI. ¿Vale? Nuestro concepto de eficiencia o nuestra gama de alta eficiencia de UPS es la Green Power 2.0, ¿vale? Siempre hablamos de eficiencia en modo online doble conversión, siempre. No hablamos de eficiencia en modos eco o en modos de ahorro energético, donde se pueden llegar a tantos por cientos de rendimiento de hasta el 99%, pero no garantizando la misma calidad y disponibilidad en salida que en modo online, ¿vale? Certificado, como os he dicho, y como lo que os acabo de decir, ¿no? Que el modo ideal de funcionamiento. Para que retengáis dos datos, diría, de los tres que pone aquí, pero para mí los dos más importantes son eficiencia, el tope a día de hoy constructivo y tecnológico es este, 96,5 en modo online doble conversión certificado, ¿vale? No sé si hay algún fabricante que sí que hay alguno que habla o llega o dice que llega a esta eficiencia, pero insisto, si tratáis con ellos, de pedir esto que aparece aquí, el sello a la derecha, o ir a sus instalaciones y probarlo, ¿vale? Este es el límite a día de hoy tecnológico con el inversor a 3 niveles, ¿vale? El inversor a IGBTs a 3 niveles. Se está empezando a hablar. El otro día tuve yo una charla con gente de la Universidad de Barcelona, la Politécnica, ya no de los IGBT, sino de la llegada ya del carburo silicio, ¿vale? Con lo cual, esto proporcionará aún más la reducción de espacios y de componentes y maximización aún más de la eficiencia. ¿Hasta dónde podremos llegar? No sé, 97%, yo creo que ya no más, ¿vale? No lo sé, lo desconozco. Esto es aún muy incipiente, con lo cual, pero fijaros que no nos salgamos de esta horquilla, 96, 96,5, 97, y con matices, incluso nosotros, porque yo, un SAI Green Power al 20% de carga, en la vida declararé que tiene un 96,5 de eficiencia. ¿Vale? Te diré, mira,
al 20% de carga, con una carga no lineal, con factor de potencia 0,9, la eficiencia es del 94,5%. ¿Por qué? Pues porque lo he probado y además lo tengo certificado. Pedirlo, ¿vale? Factor de potencia 1, otra de las características de las UPS de última generación es que los kVA, por lo que están definidos, son los kilovatios que entregan. Es decir, una UPS de 200 kVA es una UPS de 200 kilovatios. Incluso trabajando a temperaturas de hasta 40 grados sin penalización. ¿Por qué es importante esto? En España no tanto, pero hay países donde las condiciones climáticas para la ubicación de un data center son ideales. ¿Por qué? Pues porque el clima o la temperatura exterior media a lo largo del año es bastante moderada, tirando a baja. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Free cooling. Es decir, intercambio. Es decir, utilizo el frío de fuera para meterlo dentro del data center y climatizar mis instalaciones sin tener que hacer funcionar un sistema fijo de clima, ¿no? Con lo cual estoy ahorrando por ese lado. Entonces, ¿por qué os digo eso? Porque además, bueno, esto viene a colación, ¿no? Las UPS y en concreto lo que serían las baterías se suele separar en un data center. Las salas están los equipos ITs, ¿vale? Donde se utilizan mecanismos de free cooling, donde las temperaturas incluso pueden llegar a hasta 35 grados, incluso los servidores, suelen también instalarse las UPS gracias a que mantienen las prestaciones a esas temperaturas. Lo que sí que no se puede mantener a esas temperaturas y se saca de lo que sería este entorno serían las baterías, ¿vale? La batería, en concreto la batería de plomo hermético, es un elemento que sufre mucho con la temperatura y que a temperaturas de 35 o 40 grados reducirían su vida al 70%. Con lo cual, puedo aprovechar, vamos a decir, el calor de o no tener que climatizar de forma fija o continuada según qué salas donde están en este caso concreto los hay, pero sí que las baterías tienen que venir climatizadas o estar en una sala con una temperatura constante entre 20 y 25 grados para no ver reducida su vida. ¿Ok? Muchas cosas os voy contando, no sé si después tenéis dudas lo preguntáis, ¿vale? Flexibilidad. Vital. Yo ahora, imaginaros que tengo 100 servidores en mi instalación o 100 racks, pero tengo una previsión de crecer a 200 o 300 en unos años. Yo tengo que tener la infraestructura también preparada para poder ir creciendo en base a las necesidades. Y en nuestro ámbito, tanto lo que sería la parte de UPS como la parte de medida, la parte de computación es más difícil porque un ATS o un STS difícilmente es paralelable, es decir, al final es una computación entre dos líneas, con lo cual no se puede escalar, ¿no? Sería poner otro más o otro más y ir creciendo, ¿no? Pero en cuanto a UPS y veremos que también en cuanto a la medida, yo puedo ir creciendo en base a las necesidades, ¿vale? Sean con soluciones verticales, es decir, si hablamos de UPS, podemos utilizar módulos plugin y hot swap creciendo, en nuestro caso, si hablamos de nuestro caso, hasta 200 kVA en un bastidor o kilovatios en un bastidor, pudiendo llegar a día de hoy hasta 600 kilovatios poniendo 3 bastidores. Esto, perdonad, pero lo tenéis en la foto de aquí, de la anterior transparencia. Es decir, nuestra capacidad máxima de crecimiento con la solución modular en trifásico a día de hoy es hasta 600 kilovatios. 3 armarios de 200 kilovatios, cada armario con 8 módulos de 25 kilovatios, ¿vale? Empezando, imaginaros, con 8 módulos de 25, pudiendo llegar hasta 24 módulos en base al crecimiento de mi instalación. Esto hablamos de lo que sería modularidad en potencias pequeñas, medias. Después tenemos otras soluciones con módulos de 200 kilovatios que nos permitirían crecer a más potencia, pero en este caso ya no hablamos de módulos propiamente dichos hot swaps, aunque sí que o sea, me explico, yo puedo ir creciendo en módulos monolíticos de 200 kilovatios en 200 kilovatios sin paro,
pero entenderme, es un crecimiento horizontal, no es un crecimiento vertical, es decir, no es el típico cajoncito que voy añadiendo y voy creciendo, sino que sería una maniobra ya no de 5 minutos, sino de 20 minutos, pero también se puede hacer en caliente, importante, ¿eh? Es una cosa que nos diferencia de la competencia en gran potencia. Bueno, aquí tenéis otra foto de lo que sería nuestra solución modular, la que os he hablado de 8 módulos de 25, y lo que sería la gestión energética mediante módulos de tensión e intensidad, que sería el DIRIS DigiWare, que lo explicaré un poco más adelante en más detalle. También escalable, es decir, fija, es una solución que en un momento dado yo tengo X medidores de corriente y pudiendo llegar a 3, 4, 5, 6, 72X. ¿Okay? ¿Cómo reduzco yo el coste total de la propiedad? Bueno, conceptos que ya hemos ido repitiendo. Nuestra aportación es, obviamente, la reducción de las pérdidas y optimización de la eficiencia. Recordar, otra foto, 96% modo online, ¿vale? Pudiendo llegar hasta 96,5 según el caso. Y cuando veáis cifras del 99% cercanas a 1, pensar que estamos hablando de modos eco. ¿Ok? Y también que sepáis que este tipo de gama, que estas gamas, gama de InPower, cabeas igual a kilovatios. En más potencia, en menos espacio. Volvemos a insistir. Al final os vais a aprender de memoria. ¿Ok? Y a nivel de mantenibilidad, pues lo que os decía, ¿no? Es como cuando me compro un coche. Yo me compro un coche, después hay que hacerle un mantenimiento. Si no, el día que se me rompa la correa de distribución, pues voy a tener un problema, ¿no? Entonces, las UPS, todas las soluciones que Socomec está aquí aportando, necesitan o requieren un mantenimiento, pero evidentemente el hecho de tener, según qué clasificación tiene, según qué arquitectura, y tener soluciones modulares, por ejemplo, imaginaros, con redundancias de N+1, N+2, N+3 en módulos, me permitiría ir haciendo mantenimientos sin necesidad de paro. ¿Vale? Entonces, incluso para lo que sería el módulo Living Power, incorporamos un concepto súper novedoso, basado, aparece en una canción, Forever Young, la que garantizamos que al cabo de 10, 15, 20 años, si ha habido, imaginaros, de aquí 10 años, que sale un módulo que en vez de IGBTs trabaja con carburos, con componentes a carburo silicio, que es de eficiencia, vamos, la leche, 98%. Pues yo garantizo en un momento dado que yo puedo cambiar ese módulo actual y cambiarlo por el módulo más moderno y mi sistema me lo reconocería. Y eso es lo que se llamaría el Forever Young. Bueno, ya las hemos ido contando, las diferentes soluciones, pero vamos no sé si entrar más en detalle, pero bueno, que sí que concentremos en 3, 4 transparencias todo aquello que Socomec da y brinda para garantizar la disponibilidad de una instalación, ¿no? En el data center. Socomec en cuanto a UPS, para los diferentes escenarios de data centers que los podemos encontrar, pues tenemos gamas, una serie de gamas concretas determinadas. Sí que tampoco, solo que retengáis que la gama eficiente o altamente eficiente de Socomec es la Green Power 2.0. Tenemos desde 10 a 40 kilovatios, desde 60 a 120, desde 320 a 800 en soluciones monolíticas. Y después las soluciones modulares, que pasarían por el módulo Green Power 2.0, que os he advertido anteriormente que tenían capacidad hasta 600 kilovatios, y con el Delphis Extend en concreto, donde tenemos la capacidad de crecimiento con módulos de 200 kV monolíticos, pero crecimiento en caliente, ¿vale? En crecimiento horizontal. Concepto Green Power, eficiencia 96%. E incluso, que no sé si lo he comentado en algún momento de la presentación, Socomec puede llegar a ofertar o a ofrecer soluciones en shelter, ¿vale? Con todo el equipamiento requerido para lo que sea el bloque de potencia en un data center. Bueno, más datos de la gama, más,
Deciros que también, bueno, como hemos sacado ahora una gama modular en rackable, es decir, el rackable, el rack del cliente, que es la Model 2.0, con capacidad de crecimiento en este caso hasta 75 kilovatios. ¿Vale? ¿Qué más? UPS, ATS. Los ATS tenemos también una gama muy completa que va desde los 40 amperios hasta los 3.200 amperios, incluso llegando a más potencias bajo requerimiento. Estos no son automáticos, son dos seccionadores en carga interclavados, ¿vale? Es una conmutación, dos líneas de entrada, una línea de salida, con paso por cero, ¿vale? Dependiendo del modelo y de la potencia, ese blackout es más grande o más pequeño. Por ejemplo, los Lattice M, que son los modulares, hasta 160 amperios, tienen un blackout de, parece que son 20 milisegundos. No, ahora no lo tengo muy claro, pero bueno, en cualquier caso es un cero, ¿vale? Eléctrico, para no solapar las redes. Y Socomec puede proporcionar la solución completa con el motor, con la pantalla, pero en algunos casos, por ejemplo, los fabricantes de grupos electrógenos nos compran la solución, lo que sería mecánica, ¿vale? Con los dos interruptores interclavados mecánicamente, pero lo que sería la pantalla, la memoria en sí, la electrónica en sí, es diseñada por ellos mismos. Aquí están las principales ventajas de lo que sería la conmutación ATIS, por ejemplo, versus lo que sería típica conmutación a contactores o con automáticos, ¿vale? Lo que está claro es que hay una de las cosas importantes, es que no requiere una alimentación constante, es decir, en el momento dado yo tengo una red que es la que está operativa, pero la otra red la puedo tener apagada, es decir, por ejemplo, viniendo de un grupo electrógeno. Entonces, no hay un consumo que sí, por ejemplo, con el tema de los automáticos los tendría, ¿vale? Capacidad de operación manual, conmutaciones tanto automáticas como de forma manual. El ATS bypass sería lo mismo, combinando toda una serie de ATS con la posibilidad de llegar a hacer una conmutación sin paso por cero, ¿vale? En todo caso, cuando hablamos de conmutaciones sin paso por cero, nosotros preferimos optar por soluciones estáticas, ¿vale? Basadas en pilistores, que son los STS. Por lo cual aquí esto lo voy a pasar. Y iríamos más a la parte de STS cuando realmente no se exige una no interrupción del servicio. Imaginaros, cuando ya estoy cerca de la carga, cerca de la PDU, donde una conmutación entre dos fuentes tiene que ser instantánea, no tiene que haber blackout en ningún caso, aquí la solución es el STS, el Sistema de Transferencia Estática de Carga. En nuestro caso, nuestro nombre comercial es el Statis, ¿vale? Tenemos soluciones tanto en rackables como soluciones en armario, pasando desde los STS más pequeñitos que tienen una U de ocupación, que son de 16 amperios para carga monofásica, llegando a verdaderos monstruos de hasta 4.000 amperios que ocupan 4 o 5 metros de longitud. Aquí tenemos un poco más detalle de lo que sería un STS, ahí tenéis un pequeño esquema, es una conmutación a tiristores, ¿vale? Con bypasses manuales para ambas líneas. Hay gamas, incluso las pequeñas, las que son enracables, que permiten incluso la posibilidad de bypassear, en caso de fallo, imaginaros, del propio STS y tener que reemplazarlo, bypassear a través de un interruptor y dejar alimentar la carga a través de un bypass manual, sea de la línea 1 o sea de la línea 2, y con ello me permite extraer la parte de arriba de lo que sería, perdón, fijaros, a lo mejor estoy hablando de este en concreto, ¿vale? Este sería un STS enracable y me llevaría
básicamente solo la parte de arriba, dejando la base, donde está el interruptor 012 de bypass manual, ¿vale? Y dejando la carga alimentada y vendría con otro STS y lo cambiaría, ¿vale? Esto es posible hasta 100 amperios, que es la solución intracable, hot swap, lo pone aquí, y ya después tenemos los STS en armario, que aquí no hay tutías, es decir, esto es un monoblock, pero con la ventaja que Socomec, como os he dicho anteriormente, Socomec inventó el STS hace muchos años, estamos yo creo en la cuarta generación, igual tenemos un know-how bestial en este tipo de equipos, y a día de hoy, un poco resumiendo mucho, tenemos redundadas las fuentes de alimentación, el control, capacidad de trabajar con transformadores en salida absorbiendo las corrientes de premagnetización, es decir, son STS top level, ¿vale? Siempre permitiendo, obviamente, una transferencia de un sitio a otro sin paso por cero. La transferencia síncrona. ¿Alguna otra solución, en este caso que no hemos hablado, pero para el almacenamiento de energía, alguna solución equivalente o que pudiera llegar a sustituir a lo que serían las baterías? Aquí hemos puesto una foto de un sistema cinético, flywheel, que vendría a ser un acumulador de energía. Fijaros que va instalado en el bus de continua, del OPS, y permitiría acumular energía, como ya os he dicho, a través de un pequeño volante de inercia en una cámara de vacío, tirando muy altas vueltas. Y es un puente IGBT de doble sentido, que en el momento que yo tuviese un corte aguas arriba, en vez de las baterías, sería este equipo el que me aportaría la energía hacia el inversor y hacia la carga. Son equipos, obviamente, con muchas ventajas versus a las baterías. Por ejemplo, un equipo que tiene unas pérdidas muy bajas, es un equipo que no requiere mantenimiento, o es un mantenimiento muy reducido, al contrario que es lo que serían las baterías, que hay que cambiarlas cada X tiempo, no ocupa espacio. Y realmente es un equipo que vale mucho la pena, pero tiene alguna pequeña desventaja versus a la batería de entrada, en la inversión inicial, por ejemplo, el coste, y, por ejemplo, el tema del tiempo de aporte. Normalmente cuando hablamos de flywheels hablamos de tiempos de 10, 15, 20 segundos, pero que se supone que sería el tiempo de blackout mientras el grupo se estabiliza. Entonces, para data centers o para soluciones data center, por ejemplo, en shelters, donde el espacio es vital, en vez de poner un grupo de baterías enorme, pues se instala este tipo de soluciones que permiten ahorrar mucho espacio, ganar en lo que sería la mantenibilidad. Y sí que es cierto que aunque la inversión inicial sea mucho más elevada que un grupo de baterías, al cabo de, vamos a decirle, de 4, 5, 6, 8 años, la inversión se amortiza. Uy, esto ha quedado un poco mal, superpuesto el título. Pero bueno, medida, que lo hemos ido pasando un poco por encima a lo largo de la presentación. Tenemos dos grandes grupos de soluciones en cuanto a lo que se llama medida. La solución en monopunto y la solución multipunto. Para el entorno de data center nosotros recomendamos más bien la solución multipunto, ¿vale? Por el tipo de carga y o las características de la carga que tenemos repartida con lo que sean los servidores y para analizar el consumo de cada uno de los racks, por ejemplo. Pero también tenemos soluciones monopunto. Imaginar una industria donde hay varias líneas de producción y quiero medir el consumo o la tensión o la corriente en cada una de las líneas de procesos, con lo cual en cada una de las líneas de procesos hay un pequeño cuadro y en cada cuadro yo monto un equipo monopunto de medida, ¿vale? Pero en cambio en el data center, donde suelo tener cuadros eléctricos concentrados, el cliente en este caso, nosotros lo que más recomendamos son soluciones multipunto, en las cuales en un mismo armario de distribución, baja tensión, yo puedo llegar a montar una solución, por ejemplo, la DIRIS DigiWare, donde con una única pantalla, con un único módulo de tensión y con un montón de módulos de intensidad, con tantos módulos como carga quiera medir, puedo llegar a tener todo concentrado ahí en un único cuadro y puedo medir pues, hasta infinidad de puntos, ¿vale? En este caso, la capacidad máxima del
del DigiWare son de hasta 72 puntos, ¿vale? 72 puntos que, un poco hablando de cargas mono o tris, serían 192 cargas monofásicas o 64 cargas trifásicas. Medibles con este sistema. Incluso mediante repetidores se pueden esto triplicar y cuadriplicar. ¿Vale? Es una solución que no te la acabas. Bueno, aquí tenéis un poco, bueno, el sistema de supervisión, ¿vale? A través de una plataforma web server. Tenemos otra solución, esta tampoco incidiré mucho en lo que sería la medida en Data Center, que es el BCMS. Esta fue una solución previa a la salida del DigiWare multipunto que os he explicado anteriormente, donde puedo llegar a concentrar hasta máximo 72 salidas. La única gran ventaja que puede aportar esta solución, que insisto, es una solución de tránsito hacia el DigiWare, con lo cual tampoco es importante a lo mejor que retengáis, es la capacidad que tiene de comunicación vía SMMT, ¿vale? Con el DigiWare es la solución esta de aquí de la derecha, arriba, puedo comunicarme o aportar, perdón, abajo, la de la derecha abajo, puedo recoger esos datos vía RJ45, vía Ethernet, pero a través de protocolo Modbus, pero no a través de protocolo SMNet. Cosa que en el BCMS sí. Es la única, podemos decir, ventaja. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de instalación del BCMS en un rack de PDUs, donde pues, en un momento dado quiero tener la medida de los consumos de los diferentes servidores, diferentes racks, y dando ya lo que sería la solución que os propongo de medida, lo que sería el data center, que sería el DigiWare, pues algunas de las características principales, bueno, son clase 0.5, ¿vale? Con posibilidad de ir creciendo y escalando en base a las necesidades, es decir, más puntos, más módulos. Pensar que siempre en el DigiWare tenemos una pantalla, un módulo de alimentación de 220 a 24 voltios para alimentar esa pantalla, después un módulo de tensión, ¿vale? Porque al final, y después X módulos dependiendo del número de consumos que quiera medir. Todos esos módulos entre sí se puentean a través de cable RJ45 de forma plug-in, súper fácil, súper cómoda, cualquiera lo puede hacer, lo puede casar, ¿vale? Fijaros que podrían ir integrados incluso en lo que sería un armario de PDUs, ¿vale? Y después, a partir de aquí, obviamente, de lo que sean estos modulitos de intensidad, de medición de intensidad, cuelgo los sensores de corriente. Los sensores de corriente, núcleo abierto, núcleo cerrado, dependiendo de las necesidades, Roboski, se puede utilizar uno u otro. Es decir, es totalmente flexible. Bueno, tampoco podemos estar hablando horas y horas, pero el tiempo ya pasa, ¿vale? Creo que hemos excedido el tiempo. En todo caso, lo que os decía, tener en cuenta que aparte de lo que sea producto, es importante la parte de servicios. Hay varios países, hay varias personas de diferentes países aquí en la charla. Pues en cada uno de esos países tendríamos o tenemos una representación vía servicio técnico o vía distribuidor, pero en todo caso, vital la mantenibilidad de las instalaciones. Y toda una serie de referencias, un poco ya a nivel comercial. Y ahí me tenéis a mí, al compañero que me ha ayudado a presentarla, a componer la presentación, con nuestros contactos. Y en todo caso, si os parece ahora, es cuando, si tenéis alguna preguntilla o alguna duda, o ahora o a posteriori, la podéis hacer. Yo por mi parte concluyo aquí. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Hola.
Sí, Óscar, muchas gracias. Ay, hola. Gracias. Creo que David ha preguntado una pregunta por el chat, no sé si la puedes ver. David, ¿de qué sistema de distribución recomendáis en salida para aumentar la... Hostia, no veo más que pone. ¿Hola? Sí, ¿qué sistema de distribución recomendáis en la salida SAI para aumentar la disponibilidad? Régimen IT, TT o TN. ¿Respondo ya? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchan. Ah, vale, vale. A ver, esto difícil la respuesta. A ver, nosotros como fabricantes de UPS difícilmente os podamos decir cuál es el mejor régimen de neutro en salida o en general. Esto o en distribución puede haber, ¿no? Nosotros nos encontramos con todas las topologías, o las tres que hemos comentado, TN, TT, IT, TMC, TNS, las instalaciones. Hombre, por ejemplo, en quirófanos, al menos aquí en España, se está utilizando distribución IT. En general, para las instalaciones en los TPDs, creo que se utilizan distribuciones TT o TNS. TNS en la mayoría de casos. En Francia, por ejemplo, utilizan mucho el TNC. ¿Cuál es el mejor? Pues dependiendo. A ver, yo por ejemplo, el entorno quirófano, que para mí es un entorno crítico, el hecho de que al primer defecto no salte el diferencial supone un plus de disponibilidad para la instalación. Ahora, no he visto, yo por lo menos, no he visto data centers con distribución IP. Más bien los veo con TN. No lo sé, no sé si es difícil de responder. Para mí los tres sistemas son seguros, pero dependiendo de la aplicación hay que estudiar cuál es mejor. Por la experiencia que yo tengo, lo que más veo en un data center suele ser TNS, aquí en España. Perfecto. También José ha preguntado, ¿cómo sabes que tu SAI no es eficiente? A ver, esto creo que más o menos lo he respuesto online porque he visto la pregunta aparecer ahí a la izquierda del chat. ¿Cómo sé si mi SAI no es eficiente? A ver, obviamente cuando ya el SAI está instalado, medir la eficiencia, el SAI en la pantalla no te la va a dar. Al final, lo que sí que te va a dar son los kilovatios que estás consumiendo en la entrada y los kilovatios que estás sacando a la salida. Con lo cual, fácilmente se podría hacer una relación. También hay aparatos que lo pueden llegar a medir, ¿no? ¿Cuál sería el dato para decir si mi SAI es eficiente o no? Una vez tenga yo la medida hecha, a ver. Eh, para mí, a día de hoy, tener un site trabajando con una eficiencia por debajo, cualquier tipo de carga y cualquier tanto por ciento de carga, por debajo del, vamos a decir, 92%, para mí ya podríamos clasificar como un site poco eficiente. Con lo cual tendría que ver si realmente ese site está sobredimensionado o realmente lo tengo que cambiar porque está obsoleto y yo qué sé, la eficiencia, os he dicho un 92 porque por poner un número de corte, pero hay sites de hace 25 años que a lo mejor están trabajando con eficiencias del 80%, lo cual pensemos en un cambio, ¿no? También es cierto que hay otra tipología de cliente, puede ser la industria, donde la eficiencia ni se habla. O sea, para ellos no es lo importante la eficiencia, sino prefieren poner transformadores para temas de robustez, equipos antidistores, pero un poco equipos más robustos, ¿no? Aunque no quiere decir que los equipos, por ejemplo, Greenpower no lo sean, ¿no? Pero sí que es cierto que en el entorno de data center podríamos decir, aunque ya os he dicho en la presentación, que estamos hablando de UPS hasta con un 96% de eficiencia, todo lo que sea bajar del 92 considero que es un SAI ineficiente.
Vale. Tenemos otra pregunta de Carlos y nos pregunta, ¿cómo calculamos el tiempo que durará un SAI alimentando los equipos? ¿Cómo calcularíamos el tiempo que un SAI duraría para alimentar los equipos? A ver, el tiempo que un SAI, al final, la pregunta sería el tiempo que las baterías, tras un corte eléctrico, serían capaces de alimentar a la carga sin interrupción, ¿no? Bueno, aquí es el tema de cuántas baterías, cuántos amperios hora, de cuántos amperios hora de capacidad dispongo yo acumulado en las baterías. Es decir, esto se dimensiona al principio. Imaginaros, yo hago un cálculo y tengo una carga de 200 kVA y preciso un tiempo de autonomía de 30 minutos, yo tengo que poner los amperios hora necesarios para cuando haya un corte pueda durar 30 minutos. Eso es fácil de dimensionar, pero eso sería antes de la instalación. Una vez se ha instalado, la forma más real de hacer una prueba de descarga y ver el tiempo que realmente tiene mi SAI con las baterías que he instalado, o es bien una con la carga real, o dos con un banco de cargas a potencia nominal, un banco de resistencias colgada en salida, provocar una descarga y ver el tiempo del que dispongo. Que se hace habitualmente con un cliente en torno a data center, en las puestas en marcha un cliente solicita lo que serían las pruebas de descarga para realmente probar que lo que han comprado dura lo que tiene que durar en cuanto a tiempo. Insisto, la batería es un elemento fungible, la batería es un elemento que se tiene que ir revisando anualmente para ver, hacer descargas anuales, no tienen que ser profundas, descargas de 5 controladas 5 minutos o menos, incluso ya se puede ver si hay algún elemento que está en mal estado, pero realmente las pruebas iniciales de capacidad se hacen en la puesta en marcha. Muy bien. Xavier nos pregunta, por un lado, ¿es correcto con un grupo electrógeno y una conexión de compañía eléctrica, el Tier 3? ¿Hay algún requerimiento especial en el momento de hacer la conmutación? Y asimismo también nos pregunta, por si se puede responder al mismo tiempo, ¿qué debe contemplar un contrato de mantenimiento de un grupo electrógeno para Tier 3? A ver, primero que yo no soy fabricante de grupos electrógenos, por lo cual la segunda pregunta no la puedo responder. No sé lo que requiere para cumplir el Tier 3 un contrato de mantenimiento de un grupo. La primera, tampoco tendría que responderla en el sentido que tampoco, yo no soy fabricante de grupo, ¿vale? Pero sí que antes cuando hemos puesto los esquemas del Tier 3, lo que está claro es que en un Tier 3 exigen una redundancia, ¿vale? Una redundancia quiere decir que no vale con tener un único grupo electrógeno, sino lo que tienes que tener un grupo y un grupo redundante. Si no tengo eso, ya no cumplo con el Tier 3. A ver, hemos hablado de SAIs básicamente y grupos también aparecía a nivel de clasificación Tier, pero hay millones de otras cosas a tener en cuenta, cableados, interruptores, etcétera. Pero si la pregunta va por los grupos, N+1. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jorge que nos dice, ¿los UPS tienen alguna limitación para operar en una red eléctrica alimentada por un grupo electrógeno? Sí, vamos a ver. Como veis ven los esquemas, ¿no? ¿Ellos? ¿Sí? Sí, ahora se ve la presentación. Vale. Por ejemplo, Tier 3, un esquema donde vemos aquí transformador, los grupos, los SAIs. Los SAIs cuelgan de grupo, ¿vale? O más bien dicho, los SAIs o las UPS en una instalación crítica cuelgan de la conmutación red-grupo, ¿vale? Entonces, en un momento dado, cuando en operaciones normales
transformador de compañía quien alimenta al grupo, y si falla compañía, es cuando hay una conmutación a través de un ATS hacia el grupo, y son las baterías en ese impasse de tiempo las que aportan energía a la carga. Bueno, eso está claro. Con lo cual, pero lo que tenemos que ver claro es que hay un diálogo, en un momento dado, entre la UPS y el grupo. Es decir, hay una entrada del grupo que se tiene que hablar con la UPS. Entonces, cuando hay esa conmutación de red a grupo, ¿vale? El grupo tiene que tener la capacidad suficiente como para aguantar la potencia que lleva de consigo la UPS, en concreto la carga. En ese caso está la UPS en descarga, ¿no?, de baterías, pero o sea, tiene que aguantar la UPS. ¿Qué es importante tener en cuenta para que el grupo pueda con esa UPS? Básicamente una es la potencia, obviamente, la potencia de la UPS, ¿vale? Y sobre todo el dimensionado del rectificador, que es lo primero que ve, es lo que ve el grupo, el rectificador de la UPS. Bueno, o sea, ahí tiene rectificador, baterías, acumulador, ¿no? Parámetro clave. Dos parámetros claves. El THDI, la tasa de distorsión armónica en corriente a la entrada, que tiene que ser lo más baja posible para perturbar lo menos posible al grupo, es decir, demandar la menos corriente extra posible al grupo, ¿vale? Y el factor de potencia del SAI a la entrada, que tiene que ser lo más próximo a 1 para lo mismo, para no tener que sobredimensionar el en exceso, ¿no? Entonces, os lo resumiré claramente un poco a nivel ejemplo gráfico. Un rectificador a transistores, hablamos de 10 años atrás, por ejemplo, 15 años atrás, 20, incluso hay algún equipo aún en el mercado de transistores, en el rectificador, tienen THDIs incluso superiores al 30% y factores de potencia cercanos a 0,8. Eso implica que si el SAI es de 200 kVA, el grupo tenga que ser del doble o de más del doble de potencia que el SAI, ¿vale? Hablo de relación grupo-SAI, después hay que ver que el grupo puede alimentar otras cosas, obviamente. Con los rectificadores a IGBTs, es el concepto Green Power, una de las cosas del concepto Green Power que he explicado ahora, en la presentación de UPS, tenemos datos de THDI del 3% y factores de potencia de prácticamente 1. ¿Eso qué implica? El grupo prácticamente puede ser de la misma potencia que el SAI. Nosotros siempre, por seguridad, solicitamos un margen de 20%, pero si en una instalación tengo un grupo, tengo SAI, no tengo nada más, si el SAI es de 200, el grupo puede ser de 200, 240, ¿vale? Ya está. Muy bien, José Ángel nos hace dos preguntas. Por un lado, ¿cómo dimensionar la potencia eléctrica del CPD a los efectos de dimensionar la potencia del SAI? Y también, ¿cómo dimensionar la potencia frigorífica a disponer en un CPD? La segunda pregunta me resulta complicada de contestar, porque no soy experto en cooling, ¿vale? Lo que sí que podríamos nosotros saber es la disipación de nuestro equipamiento, con lo cual, a partir de ahí, dimensionar las frigorías necesarias para garantizar o compensar las pérdidas de nuestros equipos. Pero claro, es solo nuestros equipos. A partir de aquí, cómo dimensionar el resto de instalaciones, o sea, dimensionar el cooling en base al resto de instalaciones me es complicado, ¿no? Y la primera pregunta, ¿cómo dimensionar la potencia eléctrica del CPD a efectos de dimensionar la potencia del SAI? No sé si la entiendo muy bien. No sé si es en base a los kilovatios, o sea, los racks de un data center, puedes sacar la potencia del SAI. Quizá va por ahí. ¿Cómo dimensionar la potencia del CPD? ¿Hola? Sí, José Ángel, correcto, confirma lo que has comentado respecto a la pregunta.
A ver, aquí hay muchas teorías y muchas formas de dimensionarlo. Yo antes en una de las transparencias he puesto esta en concreto, creo que la veis, he puesto un dato considerando hasta 24 kilovatios por rack. Por lo cual, si yo multiplico el número de racks por 24, tendría la potencia global de UPS que necesitaría. Claro, esto es un valor muy elevado. Nadie dimensiona un data center, en concreto la potencia de las UPS, con un valor de rack de 24. El otro día estuve reunido con una empresa especialista en data center y me hablaban de valores de 5 o 6 kilovatios, si no recuerdo mal. Pero bueno, esto seguramente alguien de los que está aquí presente es capaz de contestar mejor, ¿no? Porque depende de la ocupación que tenga el rack de los servidores para dimensionar la potencia. Pero yo creo que los cálculos a lo mejor se hacen con 5 kilovatios por rack. Pero no sé si alguien en el foro es capaz a lo mejor de contrastarlo, ¿no? Gracias, Oscar. Carlos nos pregunta, ¿es conveniente interconectar las tierras del grupo electrógeno, compañía de electricidad suministradora y los del data center? Pues estoy preguntando mucho sobre los grupos electrógenos. Insisto, no soy fabricante de grupos electrógenos. Si hablamos, depende, yo también, a ver, un poco a nivel una opinión, el tema de conectar los neutros a tierra de los equipamientos depende un poco del régimen de neutro que yo quiera tener, implementar en la instalación. Si tengo un TNS, está claro que la respuesta es que sí, que el grupo debe ir neutro a tierra y el transformador de compañía también debe ir neutro a tierra. Si hablamos de las UPS, por ejemplo, en un TNS, para garantizar que el neutro esté permanentemente a tierra, independientemente de la conmutación del grupo, por ejemplo, donde el neutro queda un momento flotante, se requerirían, por ejemplo, elementos como podría ser un transformador de aislamiento, triángulo estrella, donde pueda enterrar el neutro de la estrella del transformador para garantizar un TNS permanente. Entonces, la respuesta es, depende del régimen de neutros, si es un TNS, el grupo tiene que ir a tierra. Gracias, Oscar. Sí, y la última pregunta, que nos llega de Jorge, dice, algunos grupos no tienen una frecuencia muy estable. ¿Esto afecta al funcionamiento del UPS? Sí, esta pregunta es muy buena. Básicamente es buena, lo digo porque antiguamente los grupos eran de peor calidad que lo que nos encontramos con regulación electrónica en las instalaciones actualmente. Pero esto iría más por los típicos grupos electrógenos de obra provisionales, ¿vale? Donde, bueno, ya sabemos todos qué tipo de grupos y el alquiler de estos grupos, pero bueno, a veces no se compran grupos de una calidad muy elevada. Y ahí estos grupos sí que es cierto que no tienen regulación electrónica en algún caso y la frecuencia baila, ¿vale? Baila mucho y entonces eso es muy perjudicial para las UPS. A ver, las UPS en la entrada, al igual que tienen un margen de tensión del más menos 15 o más menos 20%, previo a ir a baterías, tienen un margen de frecuencia de entrada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente a lo mejor son 50 Hz más o menos un 10%, pero si en un momento dado, por lo que sea, yo me tengo que ir a bypass, o la máquina se va a bypass, o porque ha agotado baterías, o por lo que sea, ¿qué pasa? Que si yo tengo una frecuencia muy alta o muy baja en la entrada, o muy variable, pensar que cuando estoy en bypass, lo que tengo en bypass lo transmito directamente a la carga, con lo cual el problema ya no es tanto que me pueda estropear mi UPS, a ver si me entendéis, sino que pueda llegar a transmitir esa frecuencia tan mala al usuario.
Con lo cual el usuario puede incluso tener problemas de trabajo y romper fuentes de alimentación. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Nosotros el margen de bypass lo podemos llegar a abrir. Normalmente está configurado más o menos 1% de la frecuencia del bypass. Lo puedo abrir hasta el más o menos 8, pero eso es un riesgo hacerlo. Es decir, vale, sí, tengo el grupo y el grupo me baila mucho. Abro el margen de bypass por lo que pueda pasar. Pero claro, tener en cuenta que si yo tengo una frecuencia del bypass que se va a un 8% por encima de la nominal de los 50 Hz, pues el bypass la va a transmitir a la salida directamente. Con lo cual, cuidado con ese tipo de grupos, sobre todo para la carga, no tanto para la UPS. Y la última pregunta de David, y con esto terminamos la ponencia de hoy. Dice, ¿el transformador de aislamiento a la entrada o la salida del SEAI? En caso de su empresa se trabaja en régimen IT. Vale, si es un régimen IT, insisto, haciendo la analogía con la instalación, por ejemplo, de un quirófano, el transformador va a la salida de la UPS. Va a la salida de la UPS previo a la carga. Entre otras cosas, porque si, aparte hemos hecho pruebas, si se ponía la UPS por detrás del transformador, los medidores de aislamiento no detectaban fugas, ¿vale? Con lo cual, UPS, transformador, carga. Pues muchas gracias y gracias a todos por participar. Por último, os dejo con la encuesta sobre este webinar que nos ayuda siempre a mejorar gracias a vuestra opinión. Espero que hayáis disfrutado de este webinar y sobre todo que hayáis actualizado los conocimientos sobre el tema. Si os ha gustado este webinar gratuito, queremos informaros de que además también realizamos webinars premium y que por una suscripción anual o bianual tenéis plaza garantizada. Os dejamos el enlace también en el chat por si es de utilidad para que podáis ver los temas que se tratarán en este 2016. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Gracias. Un placer.